Bueno, vamos a tener un ratito con nosotras a María López García. María lleva más de 19 años trabajando en la escuela pública como maestra de audición y lenguaje. También probó eso de la tutoría y estuvo 4 años, pero volvió a lo que a ella le apasiona, que es el mundo de la atención a la diversidad. Desde el 2007 es maestra, 17. desde 17. 2017, sí, es maestra de audición y lenguaje en el aula de apoyo para alumnado con TEA, que se llama Arcoiris, en el colegio, en el CEIP Miguel Servet. Además de su amplia experiencia en la docencia con peques, también imparte formación del profesorado, colaborando con el Centro de Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid, lo que llamamos el CETIF, y también con el CRIF, con el Centro Regional, en seminarios, y además gestiona el proyecto Autismo del CETIF, que es una página maravillosa en la que se dan cabida a multitud tanto materiales como bibliografía, documentos interesantes. Estamos un montón de profesionales que tiene que ver sobre la formación de los trastornos del espectro autista. María viene a enseñarnos el material del aula, ¿no? Porque es una cosa que me habéis preguntado mucho, ¿no? Las que abrís aulas, sobre todo, ¿qué tengo que tener? ¿Qué tengo que tener? Yo os diría que tenéis que saber dibujar con un papel y un boli, seguro que ella os lo cuenta también, pero además hay otros materiales. Muchas veces el material por sí solo no sirve, siempre tiene que haber un para qué, ¿no? ¿Para qué voy a usar esto? Esto los que me conocéis sabéis que lo uso mucho, el para qué, hasta en la vida. Entonces, bueno, nos va a enseñar el aula, pero sobre todo nos va a mostrar un nuevo taller que ha puesto en marcha, que es una novedad de este año, que es un taller de juegos de mesa, junto con los compañeros y sus compañeras tutoras de las aulas de referencia. Yo tengo que decir que para mí los juegos de mesa parecen fundamentales en la intervención social. Podéis encontrarla en un blog maravilloso que tiene, que se llama, ahora lo voy a poner ahí, maria-maestrayalumnos.blogspot.com, y también en Instagram, que es @maestra-y-alumnos. ¿Lo he dicho bien, María? Si no, María, no, María, maestra y alumnos. María, maestra y alumnos, ¿ves? Ya sabía yo. Bueno, donde procura compartir cositas que hace con su alumnado en el día a día. Así que bueno, María, te voy a hacer hospedadora. Espero no hacer mucho la señora mayor, ya tú sabes. A ver. Pues espérate, Aquí que te recoge otra. Me quita la gafa por coqueta y ahora me cuesta un poco ver. Fenomenal, pues ya está, María, ¿vale? Yo te recojo alguna pregunta si hay. Ahora mismo voy a copiar las redes de María, ¿vale? Mientras ella inicia, ya puedes compartir pantalla. Perfecto. Perfecto, ¿se ve? Sí, fenomenal. Genial. Bueno, gracias, Sheila. Ya te lo dije, eres un faro. Así que para todos los profesionales que trabajamos en los centros preferentes y a la atención a la diversidad. Y nada, gracias a mis compañeras, también grandes profesionales, pero sobre todo grandes personas por compartir también su experiencia. Y a todos vosotros y vosotras que estáis allí, porque dice mucho de vosotros. Yo en mis formaciones siempre lo digo, que quererse formar, aprender, ya implica muchísimo de vosotros, y más un jueves a las 4 de la tarde, después de una dura jornada de septiembre, inicio de curso. Pues nada, como ha dicho Sheila, yo os voy a hablar de materiales imprescindibles en un aula, ¿no? Pues si queréis, entráis en la de mi cole y lo comprobamos. Así que bienvenidos a todos. Pues esta es el aula arcoiris. El aula arcoiris es esta antes, porque yo digo que las aulas van cambiando. No hay que tener un aula bonita, hay que tener un aula funcional para y por nuestros alumnos. Dependiendo de las características y necesidades que tengan en ese momento, las aulas están. Pero a todas aquellas personas, compañeras y compañeros que empecéis en centro preferente este año, a abrir un aula, pues más o menos es como se puede estructurar el aula. Es difícil hablar de materiales imprescindibles para trabajar con nuestros alumnos, ¿vale? ¿Por qué? Porque depende de la edad, depende del nivel comprensivo y expresivo, depende de su perfil sensorial, depende de muchos aspectos. Pero sí que hay que hacer una pequeña selección de los mínimos que hay que tener para trabajar con nuestros alumnos. Pero no solo en nuestra aula, como vosotros sabéis, somos un centro preferente, hay que trabajar la inclusión, sino todo hay que proyectarlo en su aula de referencia y, por supuesto, también en el centro. Hay que darle una coherencia a nuestra manera de trabajar y que implementar toda nuestra metodología en el aula de referencia y en el centro en general.
No debemos olvidar de que la metodología de trabajo, como hemos dicho, tiene que ser inclusivo y es un centro preferente. Es súper importante. No somos un aula ajena al resto de los compañeros de clase, compañeros y toda la comunidad educativa. Para partir y decir, madre mía, ¿por dónde empiezo? Pues yo creo que es importante organizarnos por rincones y por talleres. Yo programo por rincones y por talleres, que es una manera más fácil de pensar en el material que podemos hacer. Sí que es verdad que Seila tiene razón, con un boli, yo digo que es mi kit de supervivencia, el boli y el papel. Voy a todos los sitios, al patio con el boli y el papel, al baño con el boli y el papel. Que es lo que os estaba comentando, que es mucho más fácil organizar el aula por rincones y por talleres, que es donde yo suelo programar, ¿no? Hay que partir de que no debemos olvidarnos de las claves visuales, ¿vale? Súper importantes. ¿Por qué? Porque ayudan a la autonomía, ayudan a la comunicación, a la comprensión del entorno, a la realización de la tarea, a la planificación y sobre todo a la regulación de la alteración de la conducta. Os voy a poner unos pequeños ejemplos de materiales para ayudar a la organización del aula, tanto en el espacio como en el tiempo. Por ejemplo, los marcadores. ¿Veis que yo lo tengo, toda la organización de mi material, lo tengo marcado? También ayuda a que los alumnos sean muchísimo más autónomos. A lo que me refiero del centro inclusivo, para que veáis la manera de señalizar cómo tienen que ir al aula o a determinadas aulas o bajar al gimnasio, por dónde tenemos que subir y por dónde tenemos que bajar. Esto estaba mucho antes que de la pandemia, que ahora con la pandemia sí que nos ha ayudado a sensibilizar todas las ayudas visuales. Y, por ejemplo, este cuadrado es para señalizar dónde podemos jugar. Por ejemplo, aquí dentro de la clase podemos jugar aquí, o solamente cuando estamos en la pizarra digital nos tenemos que poner aquí, no podemos deambular en este momento que necesitamos una atención plena, no podemos deambular por el aula. Son las pequeñas ayudas visuales que podemos tener. Y a nivel temporal, pues son los cronogramas. Estos cronogramas que yo os pongo y los horarios son de las aulas de referencia. Ya sabéis, importantísimo implementar toda la metodología en el aula de referencia y en el centro. Panel de referencias más individuales dentro del aula para organizar y planificar y secuenciar al alumno individualmente, no solamente para todos los compañeros de clase, sino individualmente. El horario para los mayores, quien tenga alumnos mayores, pues puede trabajarlo como yo lo he estado trabajando con mis alumnos, hacerse el horario todas las mañanas. Una vez que esto ya está implementado, ya puede coger la agenda. ¿Qué voy a hacer hoy en el aula arcoíris? Pues voy a trabajar y luego tengo el rincón que me gusta un montón. Me ha salido un pareado sin haberlo deseado. La asamblea. Pues en la asamblea que tenemos que tener, pues el calendario, los horarios, las agendas de anticipación, como os estoy comentando, que es súper importante que se les proporcione la información por adelantado, sobre todo si van a ocurrir cambios en la rutina. Y hablando de los cambios, yo siempre digo que una de las primeras cosas que enseño a los alumnos en el aula es el pictograma o el concepto de esperar, de espera, que para ellos es, madre mía, ¿qué es esto de esperar? Espera que no he terminado, que estoy trabajando con tu compañero, espera aquí donde bajamos, espera en este sitio porque vamos a ir al comedor, esperar. Entonces el concepto de esperar es tan abstracto para ellos que suelo ser los primeros que trabajo. Y el pictograma del cambio. Todas aquellas compañeras que han hecho formación conmigo saben que es maravilloso y nos ayuda mucho a prevenir pues, ciertas conductas inadecuadas al contexto que nos pueden provocar una crisis. Dentro de otro rincón y otro material para trabajar es la relajación y la autorregulación de la conducta, ¿vale? Donde podemos encontrar colchonetas, cojines, la caja de la paz. Yo tengo ahora mismo el cesto de la paz, la luz negra, luces de discoteca, un panel autorregulador que haga el propio alumno, que lo haga suyo y que no vamos a hacer nosotros. ¿Qué te gusta? Pues a mí me gusta
para tranquilizarme, para tener mi momento de desconexión, rasgar papeles, pues te voy a dejar rasgar papeles, no porque yo te diga que tienes que respirar, que te va a venir fenomenal y que vamos a soplar o voy a hacer pompas porque es maravilloso, pues no le puede servir absolutamente de nada. Entonces, sí que es verdad que observando mucho a nuestros alumnos, sabemos también qué es lo mejor para ellos en cada momento y que ellos puedan elegir ese concepto de elegir, que también es tan abstracto para ellos, qué es lo que más les tranquiliza en la caja de la paz. Todo esto, estas cajas de la paz están en las aulas de referencia de los pequeños también. Yo trabajo mucho lo sensorial, entonces hago un taller multisensorial donde específicamente trabajo material sensorial con la luz negra, un panel sensorial con diferentes texturas, la caja de luz, otra caja de texturas donde se pueden transportar. Aquí se ha cortado la foto, pero no la puedo enseñar. Estamos pintando con los pies y con las burbujas para trabajar todos los sentidos. Un rincón de emociones y un taller de emociones donde, dependiendo de, como dice Seila, donde en el nivel donde estemos, pues trabajar diferentes contextos. Hoy, por ejemplo, luego lo subiré a las redes sociales, he trabajado para las emociones, he trabajado la mochila de piedras y la mochila de pompas, ¿no? ¿Qué palabras o qué gestos de compañeros nos hacen sentir mal y nos pesa muchísimo la mochila y qué gestos y palabras nos hacen sentir fenomenal y no pesa nada? Cuando terminemos las ponencias lo subiré a Instagram para que lo veáis. También para que veáis cómo van evolucionando y cómo van avanzando. Como yo digo, vamos avanzando en emociones, vamos avanzando en materiales. Taller de autonomía, junto con mi compañera Latis, hacemos un taller de autonomía, pero un taller de autonomía no solo personal, sino también escolar. Es súper importante ser autónomos de manera escolar, pues desde adaptarse, esto es autonomía más personal, pero desde adaptarse a los cordones hasta cómo poder hacer la mochila, cómo viajar en metro, cómo hacer la cama. Por ejemplo, veis aquí que estoy practicando hacer la cama, dependiendo de los niveles, abrocharse diferente tipo de abrigos, cómo cuidar las plantas y con lo que os decía aquí, cómo poder hacer la mochila o incluso tener, veis cómo dibujamos y escribimos. Esta fue mi compañera Mary, que era la integradora por aquel entonces en el aula. Y pues todo de manera autónoma, práctica y partiendo de sus necesidades. Aquí, por ejemplo, estoy enseñando cómo coger el metro, porque Iñaki ya se iba al instituto, uno de mis alumnos, y probablemente tenía que ir al metro en el instituto. Entonces le estábamos enseñando cuáles eran las líneas de metro y cómo desenvolverse en ello. Cómo ordenar mi habitación y autonomía para trabajar en el aula. Aparte de todos los rincones que hemos visto y los talleres que hemos visto, no tenemos que olvidarnos de trabajar diferentes aspectos, ¿vale? Como es la comunicación expresiva y comprensiva, súper importante para nuestros alumnos. Para eso, que tenemos? Pues tarjetas de vocabulario específico, historias sociales personalizadas a cada alumno, guiones sociales generales, fichas para trabajar teoría de la mente, material para trabajar la morfosintaxis, como por ejemplo el Enséñame a hablar. Esta mañana en el grupo de las aulas lo comentaban las compañeras. Sí que es verdad que es un material a lo mejor un poco obsoleto en los dibujos, pero es un material muy bueno para trabajar la morfosintaxis y sobre todo, y muy importante, no olvidar el trabajar el aspecto pragmático, que nos podemos ayudar con historias y guiones sociales, como puede ser trabajar el contacto ocular, que se adecue al tema de conversación, seguir el turno de palabra. Para seguir el turno de palabra yo tengo un material que es una rueda donde se gira, una rueda del reloj, donde se gira y aprendemos a mantener el turno de palabra así. ¿No veis? Guiones sociales, guiones más sociales, más guiones de papel y boli en el momento
incidental, como Sheila dice, hay que trabajar de manera incidental. Tú a veces tienes una programación, te llegas al día con tu programación del día, voy a trabajar todos estos aspectos, aquí, aquí, allá, y llega ahí el alumno, o no ha venido, por ejemplo, o en ese momento ha surgido una circunstancia tanto en la entrada del cole, en su aula de referencia, en el traslado del aula de referencia al aula de apoyo, que se tiene que trabajar. No podemos dejarlo pasar y no podemos. Entonces, de manera incidental, lápiz y papel, quitamos nuestra programación de en medio en ese momento y trabajar lo que verdaderamente interesa en ese preciso momento. Os pongo materiales, por ejemplo, para trabajar todo esto, el Abilimen, libros. He intentado meter pues todo tipo de materiales, tanto personales como juegos, como material, por ejemplo, actividades de Go a Go, que he hecho yo en el ordenador tranquilamente. Como os comentaba, no sé si voy un poco rápido, porque es que quiero pasar esto para contaros más o menos cómo llevo a cabo lo del taller. Vas perfecto, María. Nada, o sea, son y 20, tienes tiempo de sobra, así que tranquila. Ah, vale. Digo, No a lo te mejor preocupes, estoy yo a así. menos cuarto te aviso, si no, tú tranquila. Vale, digo, estoy hablando aquí como muy rápido, digo, metiendo Nada, fenomenal. porque sí que quiero contar cómo llevamos a cabo lo del taller de los juegos de mesa y extenderme un poquito más allí. Aparte de los bloques de contenidos, como he comentado anteriormente, pues tenemos que tener el desarrollo cognitivo, tenemos que programar y preparar material para el desarrollo cognitivo. En ello trabajamos las funciones ejecutivas, la teoría de la mente, la atención, percepción, secuenciación y simbolización. Por ejemplo, con materiales de libro, pero siempre con material manipulativo y de manera incidental y como decía Sheila, ¿no? Trabajándolo de manera funcional para ellos. Trabajar una ficha de una función ejecutiva que no es funcional, pues no merece la pena, no les va a servir, no van a generalizar y es trabajar por trabajar. Pero bueno, os pongo aquí los materiales que hay en el aula. Luego también es muy importante trabajar el desarrollo motor, pues desde la orientación espacial, orientación temporal, el equilibrio, la psicomotricidad fina. Yo cuando me abrí el aula hacíamos, por ejemplo, un taller de psicomotricidad. Pues los viernes, en una de las sesiones que venían al aula arcoiris, pues o hacíamos yoga o hacíamos pilates con la pelota de pilates. ¿Para qué? Porque yo trabajaba también a través de la imitación. Es muy difícil y les cuesta mucho imitar, entonces hacíamos posturas de pilates con la pelota o posturas de yoga, no simplemente para trabajar el equilibrio, la orientación espacial, la propiocepción del cuerpo, sino también para uno de los objetivos es que aprendiesen a imitarme. Os pongo aquí material mucho más para los peques en relación con la psicomotricidad fina. Y luego también hablamos de los recursos informáticos. Ahora tenemos nuevas tecnologías en el aula, hay que trabajar el aula virtual, nos están metiendo el aula virtual, que hay que meter material. Tú imagínate con nuestros alumnos trabajar un aula virtual, madre mía, es como cubrir expediente, ¿no? Cara al centro, cara a las familias, qué difícil es trabajar en el aula virtual. Podemos trabajar la atención o podemos trabajar la memoria, pero realmente es súper complicado los objetivos que tenemos que trabajar en el día a día a través de un aula virtual. Pero sí que tenemos unos recursos informáticos, que os pongo aquí unas aplicaciones donde sí que nos ayuda y mucho a trabajar con los peques. El SmartLearn, que ayuda a trabajar la atención, la memoria, el cálculo o el lenguaje y es gratuita. José Aprende, que probablemente todos los conozcáis, que es de aprendices visuales, crea este material, que son cuentos que el protagonista es José y le va enseñando la rutina, las emociones, la autonomía. Es una ayuda muy importante para los peques y para las familias. El Soy Visual,
pues un sistema de comunicación aumentativa basada en láminas y fotografías para trabajar diferentes contenidos, pues la lectoescritura, habilidades básicas, y es súper importante porque es una aplicación gratuita para los móviles también. El Sígueme, que es una aplicación gratuita de la Fundación Orange que potencia el desarrollo de los procesos cognitivos y visuales. El proyecto Emociones, que trabaja las emociones partiendo de los pictogramas hasta imágenes reales, que son ejercicios pues eso, para identificar la emoción como la emoción y la situación. La Anticipatea, que es para anticipar a los niños situaciones nuevas, y pues el Dictopinta, que traduce el texto a pictogramas, que también es de la Fundación Orange. Recientemente lo han sacado. Y tecnologiasaccesibles.com es una página web que os recomiendo, que yo estuve en un encuentro de Cafés de la Complutense, quiero recordar que se llamaba, y me pareció súper interesante la página web para descargar material y trabajar. Y nada, pues ahora sí que ya pues nos metemos en el rincón del juego y los juegos de mesa. Como os estoy comentando, mi aula va cambiando según las necesidades de los alumnos. El juego para mí es súper importante. En el juego, a través del juego se trabaja muchas cosas, y este año que siempre habíamos tenido juegos de mesa en el aula, pero este año, reflexionando, he dicho, pues voy a hacer pues un rincón de juegos de mesa y voy a hacer un programa de tutoría de iguales, que ya lo llevé a cabo hace 3 cursos, pero va a ser de juegos de mesa. Antes compartíamos, cuando venían sus compañeros tutores, compartíamos diferentes actividades, la mayoría era pues materiales sensoriales, la luz negra, la mesa de luz, la bola de discoteca, pues darnos masajes con diferentes materiales, plumas y demás, que es lo que les mola, independientemente que estén en 4 añitos, que estén en 6º de primaria, pues realmente esas actividades es lo que les gustaba. Pero este año he dicho, pues voy a instaurar pues los juegos de mesa. Y este es mi rincón de los juegos de mesa que podemos ver, y voy aumentando continuamente. El último que he adquirido ha sido el monstruo de los calcetines, que ya le tengo aquí puesto. ¿Cómo se desarrolla el taller? Mira, por ejemplo, aquí estamos jugando con el dado. Yo hago sensibilización junto con mi compañera en el aula de referencia. Doy unas orientaciones a los tutores y doy unas orientaciones a los alumnos. Informo a la familia de que su hijo se ha prestado voluntario en acompañar y en compartir espacio y tiempo fuera de su aula de referencia con un alumno del aula arcoíris. Entonces le explico y le felicito por tener un hijo tan voluntarioso, por tener un hijo tan empático, y le pido la autorización para sacarle del aula en una asignatura que a lo mejor es curricular, porque por horario tiene que ser. La verdad es que no me he encontrado a ninguna familia que se haya negado, entonces me firman la autorización y una vez al mes pues salen conmigo y con su compañero a practicar todo lo que hemos trabajado. Las fotos que he puesto eran los momentos que ya habíamos practicado los juegos en el curso pasado, no en el curso anterior. ¿Qué hago? Busco centros de intereses que tengan exactamente igual, y durante ese mes previo pues lo voy trabajando con los alumnos en el aula de apoyo, a respetar el turno, a cómo se juega, a leer las instrucciones. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer es trabajar y que vengan a jugar sus compañeros y que no sepa jugar. La frustración es increíble, la tolerancia a la frustración puede ser horrorosa. Entonces, pues estamos practicando
practicamos diversos juegos. Pues ¿a qué os va a apetecer jugar? Pues al doble y al parchís, o al palabrea, o al lince. También parto, o echamos un bingo, parto de las potencialidades de los alumnos del aula arcoíris. Si son muy buenos en atención, pues procuro que, que haya juegos de atención donde ellos se vean que pueden participar y son iguales que el resto de los compañeros. Y si hay juegos que tienen mucho más dificultad, como por ejemplo el stop, pues lo vamos practicando continuamente. ¿Alguna duda o continúo? Continúo. No sé si se me escucha, porque como no me veo, entonces esa es la manera de llevar a cabo el programa el taller de los juegos de mesa. Como os digo, se desarrolla de manera individual en el aula arcoíris, donde se le proporciona toda la ayuda necesaria a enseñarles a jugar a los juegos. Una vez que lo tienen interiorizado y generalizado en varias ocasiones, porque sí que podemos jugar una vez y lo tienen generalizado y luego al día siguiente jugamos y se me han olvidado las reglas, no participo, no felicito al que ha ganado, porque eso sí, desde el principio tenemos unas reglas de unas normas. Pues primero que hay que respetar el turno de palabra, hay que cuidar el material, que no siempre podemos ganar, que se felicita al que hemos ganado, que recogemos el material y no lo podemos dejar tirado. Como podéis comprobar, a través de algo tan sencillo, lúdico, y que parece que no se está trabajando ningún objetivo, estamos trabajando todos los objetivos que previamente os he puesto en las demás diapositivas. Por ejemplo, jugando al primer tesoro de juegos, que esto es como los juegos reunidos que teníamos en mi generación antes y que les gusta un montón. También todos los juegos lo proyectamos en el patio. Si hay juegos que se pueden jugar a la rayuela, luego lo llevamos al patio también, como por ejemplo, en este caso nosotros practicamos cómo jugar a la rayuela en clase y luego pues jugamos a la rayuela en el patio. Insisto, ¿qué es lo más importante de los juegos de mesa? Pues los tengo aquí escritos. Desarrollan la atención, la concentración, la memoria y la imaginación. Enseñan a cumplir normas de convivencia, es decir, a respetar el turno, a felicitar al que ha ganado. Ayudan a desarrollar todo tipo de capacidades, motoras, sensoriales y mentales. Muestran cómo resolver problemas y tomar decisiones. Favorecen la socialización, súper importante. Aumentan su nivel de tolerancia a la frustración y sobre todo les ayuda a trabajar en equipo. Entonces, pues nada, estoy súper contenta de las veces que lo llevamos a cabo anteriormente, en cursos posteriores cuando venían a jugar, que este año pues me he decidido exclusivamente a jugar mucho en el aula con nuestros alumnos y con todo el alumnado del centro. Sí que es verdad que ahora con las clases burbuja, pues bueno, no se puede compartir, pero antes cuando subían al aula arcoíris los compañeros tutores, pues subían de diferentes clases y era una maravilla. Íbamos al huerto, por ejemplo, que también desde el aula arcoíris llevamos el proyecto del huerto. Somos nosotros los que etiquetamos el huerto en palabra y en imagen. Somos los que recogemos pues, todas las hojas, plantamos. Entonces, pues también les gustaba. Ahora nos limitamos pues, solo a los de su clase. Yo estoy hablando de compañeros tutores, pero me imagino que todos sabréis cómo se desarrolla. Lo explico brevemente. Consiste en que durante un tiempo nosotros estuvimos valorando qué cantidad de tiempo el compañero se iba a sentar a su lado, iba a ayudar, iba a guiar al alumno, a su compañero. Entonces vimos que cada 15 días, dependiendo
de las características del alumno cada 15 días, un mes, y van cambiando. Entonces, pues son los que les ayudan a decirle, oye, que tienes que sacar la agenda, que tienes que apuntar los deberes, oye, ve recogiendo porque mira, en tu horario pone que te vas al aula arcoíris. Pues es una guía para, para ayudarle en diferentes aspectos de autonomía y de desarrollo en el centro. Eh, También os iba a comentar algo que ahora mismo se me ha ido. Siempre hacemos sensibilización cuando, cuando están ellos y hacemos como una pequeña formación de cómo tenemos que le gusta, que no le gusta, aunque lo ven en directo, porque comparten muchas horas y nos ven a nosotros trabajar dentro del aula, porque lo que se pretende desde el aula arcoíris es que pasen el menos tiempo posible con nosotras en el aula, sino estar en su aula con nuestro apoyo, tanto el de mi compañera como el mío, pero siempre se le dan unas orientaciones de cómo, pues si no le gusta que le digan no, pues que no digan no, hablar de manera positiva y de manera afirmativa. Se le da una especie de orientaciones. Lo hacemos en plan lúdico, donde le damos un carnet de compañero tutor y se sienten, la verdad es que bastante orgullosos de, todos se pelean, todos quieren ser, han pasado los meses y quieren volver a ser compañeros. Entonces, oye, María, ¿cuándo volvemos a hablar arcoíris? ¿Qué nuevo proyecto nos tenéis preparado para este curso? Entonces, pues es bastante enriquecedor, la verdad, por parte de todos. Y nada, pues por mi parte ya he terminado. Espero que os haya guiado un poco en los recursos del aula. Partir siempre de qué alumnos tenemos, qué necesitan y para qué lo necesitan, porque se pueden tener muchas cosas, pero no les puede servir para nada. Siempre que se busca un material, es si estamos en ese nivel, como dice Seila, y realmente cuál es el objetivo y para qué sirve, qué pretendo trabajar con ellos. Y nada más, pues que muchísimas gracias, que estoy aquí para ayudaros y que aquí tenéis pues mis datos. A ti, María, mil gracias a ti, de verdad. Muy súper interesante. Ya lo sabes, a mí el tema de los juegos de mesa me encanta. Voy a recuperar alguna pregunta que ha caído por ahí. Hay una pregunta estrella. Bueno, primero, han preguntado qué pictogramas usas para la espera. El picto de la espera. Yo utilizo, ¿estoy compartiendo pantalla? No. Sí, estamos viendo tu tu Sí, PDF. vale. Para dejar de compartir o lo dejo. Si quieres enseñárnoslo, déjalo porque te vamos a preguntar ahora otra cosa sobre apoyos visuales. Déjalo de momento. Vale, es que como no me veo y no os veo, estoy como hablando ahí a mí misma, ahí dándome las gracias. Pero estamos aquí hay 100 personas. Ya De 100 veo. no baja esto, todo el tiempo, no baja. Según se queda un hueco, entra otra. O sea que yo estoy encantadísima, de verdad. Sí, es un lujo, la verdad. Sí. Es un placer que la gente esté tan interesada y es lo que he dicho, significa que pues mucho de ellos, ¿no? Que se quiera aprender continuamente. El picto de espera yo pongo el de la SAD, el que están sentados, porque el nivel de abstracción y de simbolización de mis alumnos me lo han permitido. Siempre digo que hay que partir del nivel de simbolización y de abstracción que tengan nuestros alumnos. Si es necesario hacer una foto de ellos esperando en un sitio o para el sitio en concreto, o se hace, se tiene que hacer, pero yo utilizo el de Arasac. Muy bien, había alguna compañera que ha compartido que ella usaba el de las manos, que unas manos, y yo también. Yo lo que hago es que dibujo sus manos en un papel, las recortan, las plastificamos y las usan en la mesa, ¿no? Y entonces eso luego se ha generalizado y ya no lo usan y les digo manos de esperar y donde estén se las ponen incluso en el cuerpo, ¿no? Pues si están así se las ponen. Manos de esperar. Eso también lo he utilizado yo, cada uno. pero claro, lo he utilizado yo para trabajar con ellos, sobre todo en la mesa, manos de esperar. Entonces,
Tengo otros PowerPoint y cuando doy las ponencias sí que lo pongo, manos de esperar. Entonces esperan en sus manos, además eligen uno de sus colores favoritos para hacerlo sus propias manos con su color favorito y demás. Pero, por ejemplo, cuando tenemos el concepto de esperar, voy al baño, bajo las escaleras y espero aquí, mi colegio está señalizado así, espero aquí porque va a venir la monitora del comedor a recogerte o espero aquí en la fila del baño. Entonces está ese ciclo de esperar físicamente. No sé si me estoy explicando. Sí, En sí, el sí. momento, en el espacio El físico donde hay que espacio. esperar, Es como por que ejemplo. señalizas el espacio donde espera. No Eso solo el es, acto, sino el espacio, el lugar. el espacio, que es súper importante, las ayudas visuales. Por Eso es, ejemplo, nosotros también, con los sí, perdona, pequeñitos, por ejemplo, en infantil tenemos huellas. Como también hacen has la fila para utilizado. lavarse las manos, pues puso mi compañero Oscar, que es el integrador, unas huellas en el suelo. O sea Ujú. que... También he utilizado las huellas, sobre todo al principio, cuando se abrió el aula, para hacer la fila, donde tenían que hacer su fila, Eso para es. hacer si eran los primeros, los últimos, dependiendo. En mi cole es por orden alfabético. Qué mala suerte los que se llamen Zazo, porque siempre van los últimos. O qué suerte los que se Pues llaman sí. Abad, que siempre van los primeros, ¿no? Pues es norma del cole y por orden alfabético. Entonces sí que es verdad que para la hora de esperar poníamos las huellas para salir. Por ejemplo, yo cuando doy formación también es súper importante a la hora de hablar el material y el traslado. Nosotros cuando salimos de clase tenemos como el acto reflejo de acompañarles, el compañero o la compañera o nosotros, acompañarles y les vamos llevando como si divagasen por el cole. Entonces nosotros hicimos un panel donde aparecía la foto de cada uno, el concepto de ir y, con quién iba, si iban a clase de educación física, si iban a clase con su tutora, si iban a clase de música, para que supiesen en el traslado dónde se Muy dirigían. bien. Entonces teníamos Claro. las huellas de esperar también a las salidas de... Que no sea un las- secuestro. Claro, Que es que sea... parece, además, como Claro. vamos todos tan corriendo y tan rápido de, no, que me toca coger ahora otro, no, que vamos al patio, entonces los llevamos ahí a los pobres como, pues eso, corriendo a todos Claro. los lados y no Eso tenían es. conciencia de dónde iban y ahora me sacan por qué. Aunque tú lo hayas puesto en su cronograma o en donde le anticipes, pues mira, ahora te vas a Sí, clase con Carmen. Pues es que llega su memoria de trabajo y su atención es tan lábil a veces que y te pones venga, espérame, vamos a ponernos el abrigo. Y ya no sí, sabe dónde es. Entonces, visualmente lo teníamos en la puerta y en ocasiones, cuando eran muy pequeñitos, llevábamos claro. la foto Es del picto. accesibilidad cognitiva Eso del es, diseño universal de aprendizaje. tal cual. Vale, tenemos otra pregunta sobre pictogramas. Nos dice Carmen, entiendo que el picto de cambio son cambios conductuales. Has hablado de un picto de cambio. Sí, no, ¿A este qué te picto del cambio referías? no son cambios conductuales. Os explico, aprovecho para deciros que todavía quedan plazas en el Muy taller bien. que voy a impartir, que hablaré realmente de cómo utilizar todos estos materiales. Imparto un taller el 2 de octubre, todavía me quedan algunas plazas, poquitas, pero me quedan. Entonces, que de cómo intervenir con niños de 0 a 6 años, ¿vale? Ahora lo vemos. Os estaba contando que este picto no lo he creado yo, se lo vi a Sabina Barrios de Ocupatea y me pareció una idea maravillosa y estupenda. Ese es el picto del cambio. El cambio es algo que estaba programado y por el imprevisto no va a suceder. Por ejemplo, patio de lluvia. Nosotros en nuestro cronograma ponemos que vamos a salir al patio y si queremos anticipar lo que vamos a jugar en el patio en ese momento, porque haya un juego programado para ese día dirigido, pues lo anticipamos. Pero llega un momento en que se llega tormenta, como ayer, por ejemplo, que parecía que no iba a llover, llueve y claro, hay un cambio. Entonces, pues ponemos que ha habido un cambio aquí, ponemos el patio de lluvia, el patio normal era en el recreo y aquí ponemos que nos quedamos en clase y la actividad que se vaya a hacer en clase. ¿Cómo se trabaja previamente para que lo vayan generalizando? Pues se trabaja de manera individual.
antes de que ocurran los cambios, no de repente yo voy a la asamblea y digo, chicos, cambio, y dirá, cambio de que no me gustan los cambios, como me decía mi Francesco cuando era mucho más pequeño. María, sabes que no me gustan los cambios, así que no vamos a jugar a cambios. Pues cambiamos, empezamos a trabajar, pues por ejemplo, si su centro de interés son los coches, pues decimos, pues mira, es que hoy no ha habido coches, pues vamos a jugar a otro transporte, vamos a jugar con aviones. Entonces es algo que le has cambiado, pero dentro de su mismo centro, es decir, algo que no le suponga un trastorno muy grande y que entre en crisis. Entonces vamos trabajándolo poco a poco, de manera individual con el pictograma, hasta que llega un momento en cosas que me gustan un poquito menos a cosas que no se pueden predecir. No, si vamos de excursión, pues mira, mañana hay una excursión, sabes que hay excursión. Pues eso es un cambio de que no vamos a tener psicomotricidad, o no vamos a tener educación física, o no vamos a ir al aula de informática, porque ha habido un cambio que sabes que mañana hay una excursión y lo ponemos en el calendario, ¿vale? Las cosas importantes yo también las señalizo en el calendario con algo especial. Pero cambios imprevisibles, pues para que no les suponga entrar en crisis, una baja tolerancia a la frustración ahí increíble. Muy bien, muchas gracias. Más o menos así, muy resumido lo Yo creo que sí. Y ahora una pregunta que ha salido, que es abrir un buen melón, que a mí me encanta. Yo ya sabéis que yo soy un poco polémica, no me importa. Y es, bueno, aquí tenemos, a ver, una duda de Diana. Vamos primero a abrir el melón. Diana, y me quedo con tu pregunta. Vale. La pregunta es, medalla la risa floja, ¿eh? Marta, me parece que Marta ha hecho una pregunta buenísima. ¿Cómo hacéis para compensar el refuerzo o adquisición de los objetivos curriculares de otros más específicos para nuestros alumnos? En ocasiones me siento como una profesora particular. Vale. ¿Quieres contestar? Yo voy a participar porque ya sabéis que yo soy de mojarme. María, contesta. Yo voy a contestar. Yo siempre digo a mis compañeros y que yo no soy, yo en el aula no me dedico a trabajar contenidos curriculares, ni lengua ni matemáticas, que yo lo que hago es ayudar a mis alumnos y enseñarles a cómo poder adquirir esos contenidos curriculares. Que si yo no trabajo previamente todo lo que tengo que trabajar en el aula, como es funciones ejecutivas, teoría de la mente, todo lo que trabajamos, que es mucho, que no da tiempo para trabajarlo, nunca podrán llegar a adquirir los contenidos curriculares. Lo hablo con mis compañeros y lo hablo con las familias. Las familias están muy preocupadas, sobre todo cuando tienen un desfase curricular grande. Yo tengo alumnos que tienen un desfase curricular grande, ¿vale? Tengo una peque que está en cuarto de primaria y está empezando a leer, ¿vale? Y está a nivel de competencia curricular en el primer trimestre de primero, ¿vale? La madre estaba muy preocupada, me reuní presencialmente con ella el martes pasado y le dije, María, es que, se llama también María, digo, hay que trabajar mucho más aspectos antes que llegar a la lectoescritura. A lo mejor no está preparada Manuela para aprender a leer. Cuando a lo mejor su cerebro, yo se lo digo así, no está tan encapsulado que no está preparada. Llegará un momento en que el cerebro se descapsulará y estará preparada para leer, ¿vale? Digo, no te preocupes, no es que hay mucho desfase con ya, pero vamos a darle estrategias para que cuando esté en su aula sola sin apoyo pueda trabajar y sea feliz. Mi objetivo es que los alumnos que están en el cole, todos, ¿no? Todos los alumnos, pero sobre todo los míos, que sean felices y que sean autónomos. Entonces, hay que trabajar mucho la autonomía, hay que trabajar muchos más aspectos que no la suma y la resta. Y cuando yo hago sensibilización en el claustro de profesores, que hago todos los cursos o intento hacerlo, todos los cursos, no solamente el día del autismo, que nosotros hacemos una semana y hacemos actividades con compañeros, con toda la comunidad escolar, lo digo. Es que yo tenía a un niño, un peque, que llegó en tercero de primaria, que era imposible leer y su madre decía, sumar, por ejemplo,
y quería que sumase. Madre mía, es que va a pasar. ¿Tal? Pues se fue el año pasado al instituto pues con un nivel de competencia curricular de quinto de primaria. Y yo le decía, es que no me voy a dedicar a enseñarles a sumar. Si es que no, es que no. Y es que sobre todo es porque no podemos. ¿Me haces Es que no hospedadora? te da tiempo, es que y a mí no me da la vida. Bueno, pues mirar, yo voy a dar respuesta a esta pregunta porque como soy una defensora de la inclusión y de la modalidad de escolarización preferente, que aunque no lo creáis, no es un modelo del todo inclusivo, es solamente un paso para llegar a una inclusión real, no es un modelo plenamente inclusivo. Yo, que soy maestra de audición y lenguaje y reivindico mucho cuál es mi profesión porque me parece preciosa, tengo que decir que las maestras de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, PTES o de especial, no trabajamos sobre las causas, sino sobre las consecuencias. Trabajamos sobre los procesos implicados en los aprendizajes. Esto quiere decir que nosotros no trabajamos sobre los libros de texto, trabajamos en las cabecitas. Si trabajamos sobre los libros de texto, somos profes de apoyo. Entonces, alumnado con necesidades educativas especiales, y en este caso con modalidad de escolarización preferente, tienen una modalidad de escolarización, que es que no estamos hablando de algo muy leve o muy casual, no. Es que para que te den una modalidad de escolarización preferente, a día de hoy hay que pasar por una verdadera gincana. O sea, no a todo el mundo le dan esta modalidad de escolarización. Cuando se da esta opción es porque ese niño o esa niña requiere de una intervención específica en lo que deriva de los trastornos del espectro autista. Si yo saco el libro y sigo trabajando matemáticas y no estoy trabajando las funciones ejecutivas implicadas en la colocación del proceso de la suma, como puede ser la planificación, la organización, la memoria a corto plazo, la evaluación o la monitorización, nunca van a aprender a sumar, nunca. Nunca, ni van a generalizar esos aprendizajes. Entonces, esto yo voy a reivindicarlo, es un buen melón. Las profes PTES y AELES no trabajamos lo curricular, trabajamos los procesos implicados en los aprendizajes curriculares, que es muy diferente. Porque si se trabaja lo curricular y no hay desfase curricular, o sea, no necesitarían estar con nosotras, no lo necesitarían. Y si hay desfase curricular, o es un apoyo o es una compensatoria. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre PTES y AELES? Que somos especialistas de atención a la diversidad y esto es precioso y es lo más bello de nuestra profesión. Nosotras no podemos trabajar y ya está, ¿vale? Entonces, trabajamos sobre los procesos implicados, ¿vale? Y esto es un buen melón, que yo sé que habrá gente que me diga que no. A mí, a las que os da tiempo estando en un aula a trabajar mate y lengua, además de esto, os aplaudo de verdad y os invito a que me contéis cómo lo hacéis. Y, por otro lado, deciros que lo que dice María, nuestro alumnado tiene unas prioridades de intervención que lejos tienen que ver con lo curricular en la mayoría de las ocasiones. De poco nos vale que pasen al instituto con lo curricular fenomenal cuando no saben jugar en los patios, porque eso sí les va a hacer feliz. Jugar en los patios, hacer matemáticas cuando no saben, no. Entonces hay que buscar y hay que hacer una intervención centrada en la persona, que se nos olvida esto. Y se nos olvida ese enfoque sistémico de qué necesidad tiene esa familia. Este niño tiene que leer, pues si tiene que leer y puede leer, vamos a darle lectura. Pero ¿sabe subirse los pantalones? Porque es que hay niños que llegan a quinto y no planifican y no saben bajarse un pantalón en el baño. ¿Vale? Entonces, yo de verdad que a las corté tiempos aplaudo. Yo a mí, después de 12 años de experiencia, no me da la vida para llegar a lo curricular. Y mi alumnado sí progresa en lo curricular. Y es porque donde yo trabajo es aquí dentro. Aquí dentro, y de mis 5 alumnos, uno muy chiquitito, pero los 4 están leyendo. Y yo no trabajo la lecto, trabajo habilidades metafonológicas. Y trabajo sobre todo funciones ejecutivas. ¿Vale? Entonces, después de esta cara de energía que os doy, que yo no estoy enfadada, es que yo hablo con mucha pasión. ¿Vale? Hacemos una parada hasta en punto y en punto nos cuenta Isabel, patios dinámicos, la transformación para hacerlos inclusivos. ¿Os parece? Y así estas compañeras y yo podemos beber agua. Mil gracias. No vayáis, que está esto lleno, ¿eh? Que os quita la plaza. En punto volvemos.